Hace 15 minutos llegó la noticia que conmocionó a todo México y al mundo entero. Andrés Manuel López Obrador, el expresidente más controversial de la historia moderna mexicana, ha fallecido a los 71 años en su retiro de Palenque, Chiapas. La muerte del líder que prometió transformar México y acabó dividiendo al país como nunca antes está generando reacciones extremas en todo el territorio nacional. Si este contenido te parece impactante, no olvides darle like a este video y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte las noticias más importantes. Lo que voy a revelarte sobre los últimos momentos de AMLO y el legado que dejó atrás cambiará completamente tu perspectiva sobre el expresidente más polarizante de México. Prepárate para conocer la verdad. La noticia que conmocionó a México y al mundo entero llegó como un rayo en la tarde del 9 de julio de 2025. Andrés Manuel López Obrador, el controvertido expresidente que había prometido transformar México, había fallecido a los 71 años en su retiro de Palenque, Chiapas. La muerte del líder más polarizante de la política mexicana moderna no fue solo el final de una vida, sino el cierre de una era que dividió al país entre admiradores devotos y críticos implacables. Los primeros reportes médicos sugieren complicaciones relacionadas con su historial cardíaco, agravadas por secuelas del COVID-19 que contrajo durante su presidencia. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto estuvieron presentes en sus últimos momentos, en una casa humilde que contrastaba dramáticamente con el poder que una vez ejerció desde el Palacio Nacional. El anuncio oficial llegó a través de un comunicado lacónico de la familia, confirmando que AMLO había partido en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. Las redes sociales explotaron inmediatamente con reacciones divididas. Mientras sus seguidores lloraban la pérdida del mejor presidente de México, sus detractores reflexionaban sobre un legado controvertido marcado por la polarización y el autoritarismo. La muerte de López Obrador reveló la profundidad de las divisiones que él mismo había creado durante su carrera política. En las calles de la Ciudad de México, grupos de simpatizantes se congregaron espontáneamente en el Zócalo, algunos llorando, otros cantando las canciones que él solía escuchar en sus mítines. Mientras tanto, en las colonias de clase media, muchos recibieron la noticia con una mezcla de solemnidad y alivio, recordando los años de tensión y confrontación que marcaron su sexenio. La tragedia de su muerte no radica únicamente en el final de una vida, sino en el estado fragmentado en que dejó a México. Durante sus 6 años de gobierno, de 2018 a 2024, AMLO había logrado algo que pocos políticos consiguen: generar emociones extremas en ambos lados del espectro político. Para los millones de mexicanos que vivían en pobreza, él representaba la esperanza de un cambio real, un líder que finalmente los había visto y escuchado. Sus programas sociales, especialmente las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes, habían tocado directamente sus vidas, creando una lealtad inquebrantable hacia su figura. Sin embargo, para las clases medias urbanas, intelectuales y sectores empresariales, su presidencia había sido una pesadilla de retrocesos democráticos, ataques a la libertad de prensa y erosión de las instituciones autónomas que garantizaban los contrapesos del poder. Los últimos años de su vida habían estado marcados por un creciente aislamiento y amargura. Tras dejar la presidencia en diciembre de 2024, cumpliendo su promesa de no reelegirse, AMLO se había retirado completamente de la vida pública. En sus escasas apariciones, lucía visiblemente envejecido y cansado, el peso de décadas de lucha política grabado en su rostro. Su salud, siempre delicada desde el infarto que sufrió en 2013, se había deteriorado progresivamente durante su mandato. Las secuelas del COVID-19, que contrajo 2 veces durante la pandemia, habían afectado su capacidad pulmonar y cardiovascular. En sus últimos meses, según fuentes cercanas a la familia, pasaba los días leyendo, escribiendo sus memorias y reflexionando sobre un legado que sabía sería eternamente debatido. La ironía de su muerte es que llegó en un momento en que México comenzaba a experimentar algunas de las consecuencias más graves de sus decisiones presidenciales. La violencia, que él había prometido combatir con abrazos, no balazos, alcanzaba niveles récord. La economía, debilitada por sus políticas populistas y la falta de inversión privada, mostraba signos preocupantes de estancamiento. Las instituciones democráticas, atacadas sistemáticamente durante su gobierno, luchaban por recuperar su credibilidad y autonomía. Los proyectos faraónicos como el Tren Maya, que él había defendido con fervor, enfrentaban críticas crecientes por su impacto ambiental y sobrecostos. La militarización del país, una de sus decisiones más controvertidas, había creado un ejército con poderes civiles sin precedentes en la historia democrática moderna de México. Su muerte también reveló la fragilidad del movimiento político que había construido. Morena, el partido que fundó como vehículo de la Cuarta Transformación, se encontraba dividido y sin el liderazgo carismático que solo él podía proporcionar. Los sucesores que había impulsado carecían de su capacidad única para conectar con las masas y movilizar emociones.
La presidenta Claudia Sheinbaum, elegida con su respaldo, enfrentaba el desafío de mantener unida una coalición construida alrededor de la personalidad de AMLO, no de principios o instituciones sólidas. Las fracturas dentro de Morena, contenidas por el respeto a la figura del fundador, comenzaban a emerger con fuerza renovada. Los diferentes grupos dentro del partido, desde los más radicales hasta los moderados, iniciaban una lucha por redefinir el rumbo del movimiento en la era post-AMLO. La reacción internacional a su muerte fue igualmente dividida. Gobiernos de izquierda en América Latina, particularmente los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo recordaron como un líder antiimperialista que había defendido la soberanía nacional frente a las presiones extranjeras. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos y transparencia aprovecharon el momento para hacer un balance crítico de su legado, destacando el retroceso democrático y la erosión de las libertades civiles durante su mandato. Los medios internacionales, especialmente los estadounidenses y europeos, publicaron obituarios que describían a AMLO como un populista que había debilitado las instituciones democráticas mexicanas, aunque reconocían su genuina preocupación por los pobres y su lucha contra la corrupción tradicional. En sus últimas horas, según testimonios de familiares cercanos, AMLO había expresado una mezcla de satisfacción y melancolía sobre su legado. Hice lo que pude con lo que tenía, habría dicho a Beatriz, reconociendo tanto los logros como las limitaciones de su gobierno. Su muerte llegó mientras trabajaba en sus memorias, un proyecto que había iniciado para explicar sus decisiones más controvertidas y defenderse de las críticas que lo habían perseguido durante décadas. Las páginas encontradas en su escritorio revelaban a un hombre que, hasta el final, creía firmemente en la justicia de su causa, pero que también reconocía los errores cometidos en el camino. Sus últimas palabras escritas, según fuentes familiares, fueron una reflexión sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad de quienes lo ejercen. La muerte de AMLO marca el final de una era en la política mexicana, pero también el inicio de un debate histórico sobre su verdadero legado. ¿Fue un líder transformador que finalmente dio voz a los olvidados de México, o fue un populista autoritario que debilitó las instituciones democráticas? ¿Sus programas sociales compensaron los daños causados a la división social y la erosión institucional? La respuesta a estas preguntas definirá no solo cómo será recordado Andrés Manuel López Obrador, sino también el rumbo que tomará México en los años venideros. Su muerte física marca el fin de una vida, pero su legado político seguirá siendo un fantasma que perseguirá a México durante generaciones. El país que dejó atrás es fundamentalmente diferente al que encontró, para bien y para mal. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, un pequeño pueblo de Tabasco que parecía detenido en el tiempo. Su familia, encabezada por Andrés López Ramón y Manuela Obrador Náñez, era típica de la clase trabajadora mexicana, comerciantes modestos que luchaban día a día por mantener a sus hijos. La tienda familiar, ubicada en el centro del pueblo, vendía productos básicos a los habitantes de la comunidad. Desde muy pequeño, Andrés Manuel aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de servir a la comunidad. Sus padres, personas profundamente religiosas y con fuertes convicciones morales, inculcaron en sus hijos los principios de honestidad, solidaridad y justicia social que más tarde definirían la carrera política de AMLO. La pobreza era una realidad cotidiana, pero también lo era el sentido de comunidad y ayuda mutua que caracterizaba la vida en Tepetitán. El ambiente de su infancia estuvo marcado por las tradiciones tabasqueñas y la cultura rural mexicana. Tepetitán, rodeado de manglares y atravesado por el río Grijalva, ofrecía a los niños un entorno natural donde podían explorar y desarrollar una conexión profunda con la tierra. Andrés Manuel pasaba horas jugando en las orillas del río, explorando los senderos entre los manglares y ayudando en las labores del hogar. Esta conexión temprana con la naturaleza influiría más tarde en su visión política y su comprensión de las necesidades del México rural. Los domingos, la familia asistía religiosamente a misa en la iglesia local, donde el pequeño Andrés escuchaba sermones sobre justicia social y el deber de ayudar a los más necesitados. Estos valores cristianos, combinados con la experiencia directa de la pobreza, forjaron en él una sensibilidad especial hacia las desigualdades sociales. Sin embargo, la infancia de López Obrador estuvo marcada por una tragedia que lo perseguiría durante toda su vida. A los 14 años, mientras manipulaba un arma de fuego en la tienda familiar, ocurrió un accidente devastador. El disparo accidental mató a su hermano menor, José Ramón. Este evento traumático, documentado por diversos biógrafos, dejó una herida profunda en el alma del joven Andrés. La familia, destrozada por la pérdida, intentó seguir adelante, pero el silencio y la culpa envolvieron el hogar. AMLO rara vez habló públicamente de este accidente, pero quienes lo conocieron en su juventud notaron un cambio dramático en su personalidad. El niño alegre y extrovertido se volvió más reservado, introspectivo y serio. Este episodio traumático marcó un antes y un después en su vida,
moldeando su carácter y su forma de enfrentar la adversidad con una determinación casi obstinada. El impacto psicológico de la muerte de su hermano se manifestó en diversos aspectos de su comportamiento. Andrés Manuel comenzó a pasar más tiempo solo, caminando por los senderos del pueblo o leyendo bajo los árboles. Aunque continuaba participando en la vida familiar y comunitaria, sus amigos y maestros notaron que algo había cambiado en él. Desarrolló una seriedad prematura y una tendencia a la reflexión profunda que lo distinguía de otros niños de su edad. La culpa por el accidente lo llevó a buscar formas de redimirse, lo que algunos psicólogos interpretan como el origen de su posterior vocación de servicio público. Este sentimiento de responsabilidad hacia los demás, nacido de la tragedia personal, se convertiría en una característica definitoria de su personalidad política. La muerte de José Ramón también reforzó su comprensión de la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por causas más grandes que uno mismo. A pesar de la tragedia familiar, Andrés Manuel continuó destacándose en la escuela por su curiosidad intelectual y su capacidad de liderazgo. Leía vorazmente todo lo que llegaba a sus manos, desde periódicos hasta libros de historia mexicana. Sus maestros notaban su particular interés por las biografías de líderes políticos y sociales, especialmente Benito Juárez, quien se convirtió en su héroe personal. La historia de Juárez, un indígena zapoteco que llegó a ser presidente de México y defendió la soberanía nacional, resonaba profundamente con el joven Andrés. En él encontró un modelo a seguir, alguien que había surgido de la pobreza para transformar al país. Durante sus años de adolescencia, desarrolló una retórica y un estilo de expresión que combinaba la sencillez del lenguaje popular con referencias históricas y morales. Esta habilidad para comunicarse de manera efectiva con personas de diferentes niveles educativos se convertiría en una de sus principales fortalezas políticas. La formación académica de López Obrador continuó en la capital tabasqueña, donde completó sus estudios de preparatoria y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para cursar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. El contraste entre la vida rural de Tepetitán y la metrópolis mexicana fue impactante para el joven estudiante. En la universidad, se involucró activamente en movimientos estudiantiles y comenzó a desarrollar sus ideas políticas de izquierda. La UNAM de los años 70 era un hervidero de activismo político, y Andrés Manuel encontró en este ambiente el espacio perfecto para canalizar sus inquietudes sociales. Participó en protestas, organizó debates y se involucró en actividades que buscaban promover la justicia social y la democracia. Sus compañeros de universidad lo recordaban como un estudiante serio, comprometido y con una capacidad natural para liderar grupos y movilizar conciencias. Durante sus años universitarios, López Obrador también trabajó para sostenerse económicamente, lo que le permitió mantener contacto directo con las realidades de la clase trabajadora urbana. Trabajó como empleado en una tienda departamental y más tarde como colaborador en diversas publicaciones. Esta experiencia laboral reforzó su comprensión de las dificultades que enfrentaban los trabajadores mexicanos y alimentó su convicción de que era necesario un cambio profundo en las estructuras económicas y políticas del país. Sus ensayos universitarios, conservados en archivos académicos, revelan a un joven intelectual preocupado por la desigualdad social y la corrupción política. Ya en esta etapa temprana, mostraba una tendencia a ver los problemas sociales en términos morales, una característica que más tarde definiría su estilo político. La influencia de sus profesores en la UNAM fue crucial para el desarrollo de su pensamiento político. Tuvo contacto con intelectuales de izquierda que lo introdujeron a las teorías marxistas y a la teología de la liberación, corrientes que resonaron con sus experiencias personales y sus convicciones morales. Sin embargo, López Obrador nunca se adhirió completamente a ninguna ideología específica, prefiriendo desarrollar una síntesis personal que combinaba elementos del nacionalismo mexicano, el cristianismo social y el populismo. Esta flexibilidad ideológica, que algunos críticos interpretarían como oportunismo, le permitió adaptarse a diferentes contextos políticos a lo largo de su carrera. Sus tesis de licenciatura, enfocada en los procesos de participación ciudadana en las comunidades rurales, ya mostraba su interés por dar voz a los sectores tradicionalmente excluidos del poder político. El joven López Obrador que regresó a Tabasco después de completar sus estudios universitarios era muy diferente al niño que había salido de Tepetitán. Había adquirido las herramientas intelectuales y la visión política necesarias para convertirse en un líder, pero también cargaba con las cicatrices emocionales. El regreso de Andrés Manuel López Obrador a Tabasco en los años 70 marcó el inicio de una carrera política que transformaría no solo su vida, sino el panorama político mexicano. Sus primeros pasos en la política estuvieron marcados por una dedicación casi obsesiva a las causas sociales y una capacidad natural para organizar y movilizar a las comunidades. Comenzó trabajando como servidor público en el Instituto Nacional Indigenista, donde se especializó en programas de desarrollo comunitario para poblaciones indígenas.
Esta experiencia le permitió conocer de primera mano las condiciones de extrema pobreza y marginalización que enfrentaban las comunidades más vulnerables de México. Su trabajo consistía en viajar por las zonas rurales más remotas de Tabasco, implementando programas de alfabetización, salud y desarrollo económico. Estas giras por el territorio lo pusieron en contacto directo con campesinos, pescadores y trabajadores que más tarde se convertirían en la base de su movimiento político. Durante estos años formativos, López Obrador desarrolló su estilo político distintivo, caracterizado por la cercanía con la gente común y un lenguaje sencillo pero poderoso. En las reuniones comunitarias, evitaba el lenguaje técnico y las formalidades burocráticas, prefiriendo hablar directamente sobre los problemas concretos que afectaban a las familias. Su capacidad para escuchar y su genuino interés por las necesidades de la gente lo distinguían de otros funcionarios públicos. Las comunidades indígenas y campesinas comenzaron a verlo no solo como un funcionario más, sino como un verdadero defensor de sus intereses. Esta conexión emocional con los sectores más pobres de la sociedad se convertiría en la piedra angular de su carrera política. Su trabajo en el campo también le enseñó la importancia de la organización comunitaria y la participación ciudadana como herramientas para el cambio social. En 1976, López Obrador tomó una decisión que definiría su trayectoria política. Se afilió al Partido Revolucionario Institucional, PRI, el partido que había dominado la política mexicana durante décadas. Esta decisión, que más tarde sería objeto de críticas por parte de sus opositores, respondía a una estrategia pragmática. El PRI era el único vehículo político viable para alguien que aspiraba a generar cambios desde dentro del sistema. Su militancia priista inicial estuvo marcada por un enfoque en temas sociales y una constante tensión con las estructuras corruptas del partido. Trabajó como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, donde implementó programas innovadores que mejoraron significativamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Su gestión fue reconocida por su eficiencia y honestidad, características que lo distinguían en un ambiente político caracterizado por la corrupción y el clientelismo. Sin embargo, la luna de miel de López Obrador con el PRI no duró mucho. A medida que ascendía en la jerarquía partidista, se dio cuenta de que las estructuras del partido impedían los cambios profundos que él consideraba necesarios. La corrupción era endémica, y los intereses de la élite política y económica prevalecían sobre las necesidades de la población. Sus intentos de implementar reformas dentro del partido se toparon con resistencia y sabotaje por parte de caciques locales y líderes nacionales. La gota que derramó el vaso fue la imposición de candidatos corruptos en elecciones internas y la constante presión para que abandonara sus posiciones progresistas. En 1988, después de más de una década en el PRI, López Obrador tomó la decisión más importante de su carrera temprana, abandonar el partido y unirse a la oposición democrática que se estaba formando alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas. La ruptura con el PRI fue traumática pero liberadora para López Obrador. Por primera vez en su carrera política, podía expresar libremente sus convicciones sin las limitaciones impuestas por la disciplina partidista. Se unió al recién formado Partido de la Revolución Democrática, PRD, que prometía ser una alternativa progresista al dominio priista. En el PRD, encontró un espacio donde sus ideas sobre justicia social, democracia y lucha contra la corrupción podían florecer. Su experiencia previa en el PRI le había enseñado cómo funciona el sistema político mexicano, pero también le había dado una comprensión profunda de sus vicios y limitaciones. Esta combinación de conocimiento institucional y convicción moral lo convirtió en uno de los líderes más efectivos de la oposición democrática en Tabasco. Los años 90 fueron una época de consolidación para López Obrador dentro del PRD. Se convirtió en presidente estatal del partido en Tabasco y lideró varias campañas políticas importantes. Su estilo de campaña era único. En lugar de depender de la publicidad televisiva y los grandes eventos, prefería los recorridos casa por casa, las reuniones comunitarias y el contacto directo con la gente. Esta estrategia, que más tarde se conocería como la política de a pie, le permitió construir una base de apoyo sólida y leal. Sus seguidores no solo votaban por él, sino que se convertían en activistas comprometidos con su causa. Durante este periodo, también refinó su mensaje político, enfocándose en 3 temas centrales: la lucha contra la corrupción, la defensa de los pobres y la transformación democrática de México. El momento decisivo en la carrera política temprana de López Obrador llegó en 1994, cuando fue candidato a gobernador de Tabasco. La campaña fue intensa y marcada por irregularidades que anticiparon los métodos que más tarde enfrentaría en las elecciones presidenciales. A pesar de las encuestas que lo favorecían y el evidente apoyo popular, perdió las elecciones ante el candidato priista Roberto Madrazo. Sin embargo, la derrota no fue en vano. López Obrador denunció fraude electoral y organizó una serie de protestas que lo catapultaron a la fama nacional.
Su capacidad para movilizar a las masas y su retórica apasionada sobre la justicia electoral llamaron la atención de líderes nacionales del PRD. Las imágenes de miles de tabasqueños marchando bajo la lluvia para apoyar a su candidato se convirtieron en un símbolo de la lucha democrática en México. La experiencia de la gubernatura de Tabasco también reveló algunos de los rasgos de personalidad que más tarde definirían su presidencia. López Obrador mostró una tendencia a personalizar los conflictos políticos y a ver las derrotas como conspiraciones de las élites contra el pueblo. Su discurso comenzó a adquirir tintes mesiánicos, presentándose como el defensor de los pobres contra los poderosos. Esta narrativa, aunque efectiva para movilizar apoyo, también generó críticas por su tendencia a polarizar y dividir. Sus aliados dentro del PRD notaron que había desarrollado una desconfianza profunda hacia las instituciones y los medios de comunicación, actitudes que se acentuarían en los años siguientes. A pesar de la derrota en Tabasco, López Obrador había logrado establecerse como una figura nacional dentro del PRD. Su capacidad para organizar protestas, su carisma personal y su conexión auténtica con los sectores populares lo convirtieron en una de las principales cartas del partido para futuras elecciones. Los líderes nacionales del PRD comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de postularlo para cargos más importantes. Su experiencia en Tabasco le había enseñado lecciones valiosas sobre la política electoral mexicana, pero también había reforzado su convicción de que solo un cambio radical podría transformar al país. Con esta mentalidad, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el año 2000 marcó un punto de inflexión tanto en su carrera política como en la historia de la capital mexicana. Su victoria electoral fue contundente, obteniendo más del 38% de los votos en una contienda reñida que lo consagró como el líder indiscutible de la izquierda mexicana. Desde el primer día de su administración, AMLO demostró que su estilo de gobierno sería radicalmente diferente al de sus predecesores. Implementó una serie de medidas que reflejaban su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, creó pensiones para adultos mayores, programas de apoyo a madres solteras y becas para estudiantes de escasos recursos. Estas iniciativas, que más tarde se conocerían como el modelo de la política social progresista, no solo mejoraron las condiciones de vida de miles de familias, sino que también consolidaron su reputación como un político genuinamente comprometido con la justicia social. Su gestión en la Ciudad de México estuvo marcada por una serie de obras públicas ambiciosas que transformaron la fisonomía de la capital. La construcción del segundo piso del periférico, la rehabilitación del centro histórico y la creación de nuevas infraestructuras de transporte fueron algunos de los proyectos más visibles de su administración. Sin embargo, lo que realmente distinguió su gestión fue su capacidad para combinar eficiencia administrativa con sensibilidad social. A diferencia de otros políticos que se concentraban únicamente en las obras de infraestructura, López Obrador mantuvo siempre como prioridad el bienestar de los sectores más pobres de la ciudad. Sus programas sociales fueron diseñados no solo para aliviar la pobreza, sino para dignificar a las personas que los recibían. Esta filosofía se reflejó en la manera en que se implementaron, sin intermediarios corruptos, con transparencia y siempre con respeto hacia los beneficiarios. La popularidad de López Obrador como jefe de gobierno alcanzó niveles extraordinarios, manteniéndose consistentemente por encima del 80% durante la mayor parte de su mandato. Esta popularidad se basaba no solo en sus logros administrativos, sino en su estilo de liderazgo único. Cada mañana, realizaba recorridos por diferentes colonias de la ciudad, visitando mercados, escuelas y centros de salud. Su oficina estaba siempre abierta para recibir a ciudadanos comunes que querían plantear sus problemas directamente. Esta cercanía con la gente, combinada con su capacidad para comunicarse en un lenguaje sencillo y directo, lo convirtió en un fenómeno político sin precedentes en la historia de la capital. Los ciudadanos no solo lo veían como un funcionario público eficiente, sino como un verdadero defensor de sus intereses. Sin embargo, su éxito como jefe de gobierno también generó enemigos poderosos. La élite política y económica mexicana comenzó a ver a López Obrador como una amenaza a sus intereses. Su discurso cada vez más radical contra la corrupción y las desigualdades sociales incomodaba a sectores que habíanse beneficiado del sistema político tradicional. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por estas élites, comenzaron una campaña sistemática para desprestigiarlo. Lo presentaban como un populista peligroso, un demagogo que prometía más de lo que podía cumplir. Esta campaña mediática fue particularmente intensa en televisión, donde caricaturistas y comentaristas lo ridiculizaban constantemente. A pesar de estos ataques, López Obrador mantuvo su popularidad entre los sectores populares, quienes lo veían como víctima de una conspiración de los poderosos. El punto culminante de la persecución contra López Obrador llegó en 2004 con el caso del desafuero.
Una disputa menor sobre la construcción de una vía de acceso a un hospital en terrenos expropiados se convirtió en un caso legal que amenazaba con destruir su carrera política. Las autoridades federales, encabezadas por el presidente Vicente Fox, buscaron despojarlo de su fuero constitucional para procesarlo penalmente. El caso fue claramente una maniobra política diseñada para impedir que López Obrador participara en las elecciones presidenciales de 2006. La disputa legal se prolongó durante meses, creando una tensión política sin precedentes en el país. Los medios de comunicación cubrieron el caso de manera sesgada, presentando a López Obrador como un criminal que había violado la ley y merecía ser castigado. La respuesta popular al desafuero fue extraordinaria y demostró el poder de convocatoria que había desarrollado López Obrador. El 24 de abril de 2005, más de 1 millón de personas se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para apoyarlo. Esta movilización masiva, una de las más grandes en la historia de México, envió un mensaje claro a las autoridades: cualquier intento de eliminar políticamente a López Obrador tendría un costo político enorme. Las imágenes de la manifestación, con una multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, se convirtieron en un símbolo de la resistencia popular contra el autoritarismo. La presión social fue tan intensa que finalmente las autoridades se vieron obligadas a desistir del caso, permitiendo que López Obrador continuara con su carrera política. El episodio del desafuero tuvo consecuencias profundas en la personalidad política de López Obrador. La experiencia de ser perseguido por el sistema político lo radicalizó y reforzó su convicción de que México necesitaba una transformación completa. Su discurso se volvió más confrontativo y su desconfianza hacia las instituciones se acentuó. Comenzó a desarrollar una narrativa en la que él representaba al pueblo contra las élites corruptas, una visión maniqueísta que dividiría al país en bandos irreconciliables. Esta polarización, que inicialmente le sirvió para movilizar apoyo, más tarde se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos de su liderazgo. Sin embargo, en ese momento, la victimización política fortaleció su imagen como un líder auténtico que estaba dispuesto a sacrificarse por sus principios. La conclusión de su mandato como jefe de gobierno en 2005 dejó un legado complejo pero indudablemente significativo. Por un lado, había demostrado que era posible gobernar de manera eficiente y honesta, implementando políticas que realmente beneficiaban a los más necesitados. Sus programas sociales se convirtieron en un modelo que sería replicado en otras partes del país y más tarde a nivel nacional. La transformación física de la Ciudad de México durante su gestión fue notable: calles rehabilitadas, nuevos espacios públicos, mejor transporte público y una serie de obras que mejoraron la calidad de vida de millones de habitantes. Sin embargo, también había sembrado las semillas de la polarización política que más tarde caracterizaría su presidencia. Su retórica cada vez más confrontativa y su tendencia a ver los conflictos en términos absolutos preocupaban a sectores moderados que habían apoyado inicialmente su gestión. El periodo como jefe de gobierno también reveló aspectos contradictorios de su personalidad política. Era capaz de una eficiencia administrativa extraordinaria, pero también mostraba una tendencia a la megalomanía y al control excesivo. Su capacidad para conectar con la gente común era genuina, pero su intolerancia hacia las críticas y su tendencia a personalizar los conflictos políticos generaban preocupaciones sobre su temperamento democrático. Estas características, que en el gobierno local habían sido manejables. La campaña presidencial de 2006 representó el primer gran intento de Andrés Manuel López Obrador por alcanzar la presidencia de México, y también su primera gran decepción política. Llegó a la contienda electoral como el candidato favorito, respaldado por su exitosa gestión en la Ciudad de México y una popularidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, la campaña estuvo marcada por una serie de errores estratégicos y ataques mediáticos que gradualmente erosionaron su ventaja inicial. Su principal rival, Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, PAN, desarrolló una campaña negativa extraordinariamente efectiva que presentaba a López Obrador como un peligro para la democracia mexicana. Los famosos spots televisivos que lo comparaban con Hugo Chávez lograron sembrar dudas en sectores de clase media que inicialmente habían considerado votarlo. La campaña del miedo, como se conoció posteriormente, fue particularmente efectiva en las zonas urbanas del país. El día de las elecciones, 2 de julio de 2006, López Obrador y sus seguidores esperaban una victoria clara. Sin embargo, los resultados fueron tan cerrados que generaron una crisis política sin precedentes. La diferencia oficial fue de apenas 0.56% de los votos, equivalente a poco más de 243,000 sufragios en favor de Calderón. López Obrador inmediatamente denunció fraude electoral, señalando irregularidades en el conteo de votos y presuntas manipulaciones del sistema electoral. Sus acusaciones se centraron en el papel del Instituto Federal Electoral, IFE, y en una supuesta conspiración entre el gobierno foxista, los medios de comunicación y el sector empresarial para impedir su llegada al poder.
Aunque nunca se pudo demostrar un fraude masivo, las irregularidades documentadas por observadores independientes dieron cierta credibilidad a sus denuncias. La respuesta de López Obrador a la derrota electoral fue controvertida y dividió profundamente a la sociedad mexicana. En lugar de aceptar los resultados, organizó una serie de protestas masivas que paralizaron el centro de la Ciudad de México durante semanas. Miles de sus seguidores ocuparon el Zócalo y el Paseo de la Reforma, estableciendo un campamento permanente que se convirtió en el símbolo de la resistencia electoral. El punto culminante de estas protestas fue la Convención Nacional Democrática, donde López Obrador se autoproclamó presidente legítimo de México en una ceremonia que muchos consideraron una parodia de la investidura presidencial. Esta decisión, aunque entusiasmó a sus seguidores más radicales, alejó a sectores moderados que habían votado por él y damage seriamente su imagen como líder democrático. Las consecuencias de la derrota de 2006 fueron profundas y duraderas. López Obrador entró en lo que sus críticos llamaron un bucle de victimización, donde cada revés político era interpretado como parte de una conspiración más amplia contra él y su movimiento. Su discurso se radicalizó significativamente, adoptando un tono cada vez más confrontativo contra las instituciones democráticas y los medios de comunicación. Durante los siguientes 6 años, recorrió el país como una especie de presidente en el exilio, manteniendo una estructura organizativa paralela y preparándose para una nueva contienda electoral. Este periodo de ostracismo político, aunque doloroso, le permitió refinar su mensaje y construir una base de apoyo más sólida en los sectores populares del país. La segunda campaña presidencial de López Obrador en 2012 estuvo marcada por el regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, AMLO había moderado su discurso y adoptado una estrategia más institucional, evitando la retórica confrontativa que había caracterizado su campaña anterior. Sin embargo, se enfrentó a una maquinaria electoral formidable, respaldada por los medios de comunicación más poderosos del país, especialmente Televisa. La campaña priista fue extraordinariamente sofisticada, utilizando técnicas de marketing político y manipulación mediática que López Obrador no pudo contrarrestar efectivamente. A pesar de haber recorrido el país de manera incansable y haber desarrollado propuestas políticas más elaboradas, perdió por un margen más amplio que en 2006. La derrota de 2012 fue particularmente dolorosa porque López Obrador había esperado que la experiencia negativa del gobierno panista y la crisis económica mundial favorecerían sus posibilidades electorales. Sin embargo, la candidatura de Peña Nieto, respaldada por una campaña mediática sin precedentes, logró convencer a los votantes de que el PRI había cambiado y representaba una opción moderna y eficiente. La frustración de López Obrador fue evidente en sus declaraciones posteriores, donde culpó a los medios de comunicación, al poder económico y a la manipulación electoral por su segunda derrota consecutiva. Esta experiencia reforzó su convicción de que el sistema político mexicano estaba fundamentalmente corrompido y que solo un cambio radical podría transformarlo. La decisión más importante de la carrera política de López Obrador llegó en 2012, cuando decidió abandonar el PRD y fundar su propio partido político. La creación del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, representó una ruptura definitiva con el sistema de partidos tradicional y el inicio de una nueva etapa en su carrera política. Morena se concibió como un movimiento que trascendiera las limitaciones de los partidos tradicionales, enfocándose en la transformación moral de la sociedad mexicana. La fundación del partido fue un proceso extraordinariamente complejo, que requirió la recolección de cientos de miles de firmas ciudadanas y la construcción de una estructura organizativa completamente nueva. López Obrador invirtió años de trabajo en este proyecto, recorriendo el país y convenciendo a activistas y líderes sociales de que se sumaran a su causa. El proceso de construcción de Morena también reveló la evolución del pensamiento político de López Obrador. Su mensaje se había refinado y radicalizado, enfocándose en la necesidad de una cuarta transformación que pusiera fin a la corrupción y la desigualdad en México. Esta nueva narrativa combinaba elementos del nacionalismo mexicano, la justicia social y la transformación moral, creando un discurso que resonaba profundamente con sectores amplios de la población. La referencia a las 3 transformaciones históricas de México, independencia, reforma y revolución, le daba a su proyecto una legitimidad histórica que había estado ausente en sus campañas anteriores. Este marco conceptual se convertiría en el elemento central de su eventual victoria presidencial. Los años entre 2012 y 2018 fueron fundamentales para la consolidación de López Obrador como líder nacional. A pesar de no ocupar cargo público alguno, mantuvo una presencia constante en la vida política mexicana a través de sus libros, conferencias y giras por el país. Su disciplina era extraordinaria, cada día escribía, cada semana daba conferencias de prensa, y cada mes recorría diferentes estados del país. Esta rutina inflexible le permitió mantener viva su candidatura y construir una base de apoyo que trascendía las estructuras partidistas tradicionales.
Sus libros, especialmente La mafia del poder y 2018, La salida, se convirtieron en bestsellers que difundían su mensaje a una audiencia cada vez más amplia. La paciencia y persistencia de López Obrador finalmente dieron frutos en 2018, cuando las condiciones políticas del país se alinearon con su propuesta de cambio. Los escándalos de corrupción del gobierno priista. Y así llegó el final de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que transformó México para siempre, para bien y para mal. Su muerte marca el fin de una era que dividió al país como nunca antes habíamos visto en la historia moderna. ¿Fue un héroe del pueblo o un populista autoritario? La respuesta la tendrás que decidir tú. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cómo crees que será recordado AMLO en la historia de México? Déjame tu comentario aquí abajo. Si este video te impactó, dale like para que más personas conozcan esta noticia histórica. Gracias por cada comentario que dejan, gracias por cada like y por seguir este canal. Suscríbete para más noticias de último momento que están cambiando América Latina. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!